Shalom amigos, qué bueno que el Boreolán nos permite un día más de vida y por supuesto una parashá más, parashá Tetzaveh. Así que comenzamos. Sean todos bienvenidos. Y ahora ordenarás a los israelitas que tomen para ti aceite de oliva puro, hecho de aceitunas trituradas a mano, para la iluminación, para encender la lámpara en forma continua. Shemot 27:20. Cuando Hashem le dijo a Moshe que reuniera los materiales para el tabernáculo, Moshe se sintió un poco mal, puesto que él también deseaba donar algún objeto de valor para el tabernáculo. Dios le dijo, no debes pensar siquiera en llevar tus propios materiales para el tabernáculo. Debes saber que tienes tu parte en esta buena acción. Y no solo eso, sino que te encuentras a un nivel mucho más elevado que cualquiera de los donantes. Esto se debe a que, gracias a ti, todos donan su parte. La persona que hace que otros donen tiene un mérito mayor que cualquiera de los donantes. Si uno hace que otros hagan una buena acción, se considera que se encuentra a un nivel más elevado que la persona que simplemente hace una buena acción por sí sola. Cuando uno hace que otro haga un bien, recibe una porción igual en el mundo venidero. Por esa buena acción, esto se debe a que hizo que la otra persona hiciera una buena acción. Pero además de recibir la mitad de la virtud, sigue contando con la recompensa por el esfuerzo que hizo, al hacer que el otro hiciera esa buena acción. Eso en sí mismo es un acto de gran virtud, y es por eso que hacer que los demás hagan una buena acción es más virtuoso que hacer la buena acción uno mismo. Ahora Hashem le dijo a Moshe, tú no tienes necesidad de donar materiales para el tabernáculo. Basta con que hagas que donen los demás. Por eso la Torá dice en forma literal, y ahora ordenarás. La palabra y conecta esta oración con lo que dijo antes, cuando se refirió a las donaciones del tabernáculo. Hashem le dijo a Moshe, no debes preocuparte por el hecho de que no puedes donar. Tú eres el donante más grande de todos, y el que hace que los otros den. Él es el que da más que todos. Existe otro motivo más por el cual esta sección se inicia con las palabras y ahora ordenarás. Esto nos enseña que Dios le dijo a Moshe, no pienses que debes traer una donación para el tabernáculo. Estas donaciones son principalmente para expiar el pecado del becerro de oro. Cuando donaron oro y plata para construirlo, pero como tú no tomaste parte en el becerro, no tienes necesidad de hacer una donación. Tal vez el lector se pregunte por qué esta sección no se inicia con una expresión tal como Hashem le habló a Moshe diciendo o Hashem le dijo a Moshe. Luego podría haber dicho y les ordenarás en alusión a lo que hemos dicho. Y se puede plantear otra pregunta más. En toda la sección que trata de los preceptos relacionados con la construcción del tabernáculo, no se menciona el nombre de Moshe, ni siquiera una sola vez. Es obvio que debe haber algún motivo. En esta sección el nombre de Moshe no se menciona en absoluto, mientras que en todas las demás secciones, desde Shemot, en que se relata su nacimiento, hasta Besot Haberajá, en que fallece, su nombre aparece mencionado en cuantiosas ocasiones. Pero ocurre que cuando Moshe oró, implorándole a Dios que perdonara a los israelitas por el pecado del becerro de oro, se maldijo a sí mismo diciendo, ahora perdona su pecado. Si no, bórrame de tu libro que has escrito. Shemot 32:32. En otras palabras, si perdonas el pecado que cometieron, muy bien, pero si no,
borra mi nombre del libro que estás escribiendo. Fue por eso que el nombre de Moshe no aparece mencionado en esta sección, que es una sección de suma importancia, ya que es aquí que Hashem le ordenó a los israelitas que trajeran las donaciones para el tabernáculo, lo cual es algo de valor incalculable. En realidad, esta maldición era necesaria, ya que Moshe quería salvar a Israel. Por eso fue a condición, ya que Moshe dijo, si no, bórrame. Pero como el mal decreto fue anulado, la maldición también debería haber sido anulada. Sin embargo, esto nos enseña que cuando una persona se maldice a sí misma, esto es algo de suma gravedad. Aunque la maldición sea a condición de otra cosa, y la condición no se cumple, la maldición de todos modos sí se cumple. Existe un ángel especial que se para y aguarda a oír cómo la persona se maldice a sí misma, y entonces el ángel hace que la maldición se cumpla de inmediato. Por eso hay que tener mucho cuidado de no maldecirse a uno mismo. Hay muchas personas que pronuncian maldiciones tales como que Hashem me castigue y me ahogue en el mar si digo una mentira, o expresiones similares. Aunque la persona diga la verdad y no mienta, la maldición igualmente puede cumplirse. Esto lo aprendemos de Moshe, que se maldijo a sí mismo, tal como hemos explicado. Así dijo el rey David, guardaré mis caminos de pecar con mi lengua, guardaré mi boca con una mordaza, hasta cuando el malvado se pare delante de mí. Tehilín 39:2. Lo que dijo el rey David fue, tendré mucho cuidado de no decir nada malo. No quiero pronunciar una maldición cuando el ángel del mal está parado ante mí esperando a recibir mi maldición y hacer que se cumpla. Hay quienes afirman que la razón por la cual el nombre de Moshe no aparece mencionado en la sección Tetzaveh es debido a que el sacerdocio debería habérsele conferido a Moshe, pero se le quitó debido a que Hashem tuvo necesidad de instarlo una y otra vez hasta que consintió en ir y cumplir con su misión de sacar a los israelitas de Egipto. Moshe hasta llegó a decir, envía a quien has de enviar. Shemot 4:13. Dado que esta sección trata del sumo sacerdote, el nombre de Moshe no aparece mencionado. Hashem le dijo a Moshe, tomarás de ellos aceite para iluminación. Shemot 25:6. Pero ahora la Torá especifica que el aceite debía ser aceite de oliva puro, hecho de aceitunas trituradas a mano para iluminación. Hashem le había ordenado que hiciera la menorá. Ahora le dice qué clase de aceite usar y cuándo debía encender la menorá. La sección anterior hizo mención de aceite para la lámpara, Shemot 25:6, pero ahora la Torá especifica que el aceite debe ser puro, hecho de aceitunas trituradas a mano. Lo primero que aprendemos de esto es que la única clase de aceite que se podía usar para la menorá era aceite de oliva. Uno de los motivos de tal exigencia es que el aceite de oliva arde con una luz muy diáfana y brillante, más que cualquier otro tipo de aceite. Además, se absorbe a través de la mecha mucho mejor que los demás aceites. Es por ese motivo que es el mejor aceite para encender las luces del Shabbat. Por eso se enseña que si uno ve en un sueño aceite de oliva, es señal de sabiduría. Esto se refiere a la luz de la Torá, que es la luz más grande que existe. La Torá especifica que el aceite para la menorá debe ser hecho a mano, katit. No se lo puede prensar con mortero ni con molino de aceite.
En realidad existen 9 clases de aceite de oliva. La única diferencia reside en el modo en que se fabrican. 3 veces al año se cosechan aceitunas del olivo. No se las cosechan todas de una sola vez, ya que las distintas aceitunas maduran a ritmos diferentes. Hay aceitunas que maduran con rapidez. Son las que se encuentran en la parte superior del árbol, las que reciben mayor cantidad de luz solar. Esas aceitunas se cosechan primero y de ellas se obtienen 3 grados de aceite. Al principio se trituran las aceitunas y se las coloca en un cesto perforado para que el aceite caiga por las ranuras. Este aceite es perfectamente claro, sin ningún sedimento. Ese es el primer aceite. Luego se quitan las aceitunas del cesto y se las coloca en el molino de aceite, de donde se extrae el segundo aceite. Finalmente se las quita del molino de aceite y se las coloca en un mortero. El aceite que se obtiene del mortero se denomina el tercer aceite. De todos estos grados de aceite, únicamente el primer aceite de las aceitunas que se encuentran en la parte superior del árbol es apto para encender la menorá. El aceite que se extrae del molino y del mortero no puede emplearse. Cuando la Torá especifica aceite hecho a mano, se está refiriendo al primer tipo de aceite. Este aceite sale de las aceitunas por sí solo y, por lo tanto, es absolutamente libre de sedimentos. Sin embargo, si las aceitunas se muelen o si se aplastan en el mortero, resulta imposible que el aceite no contenga sedimento. La segunda cosecha se toma de las aceitunas que se encuentran en la parte media del árbol. Estas aceitunas no reciben tanta luz solar como las primeras. Una vez cosechadas, se las extiende en los techos para que las caliente el sol, y luego se extraen los 3 tipos de aceite que mencionamos antes. El aceite de estas aceitunas también puede utilizarse, pero únicamente el primer aceite, no el segundo ni el tercero. Si bien estos 3 grados de aceite se hacen de la misma manera que los primeros 3, no producen tanta luz como el aceite de la primera cosecha. Las aceitunas de la primera cosecha maduran en el árbol, mientras que las de la segunda cosecha maduran en los techos. La tercera cosecha se toma de las aceitunas que se encuentran en la parte inferior del árbol, a donde el sol apenas si llega. Estas aceitunas no pueden madurar en el árbol y por eso tras su cosecha se las coloca en una tina para que maduren y se las deja allí hasta que fermentan y luego se las coloca al sol para que se sequen. Una vez completado el proceso, se obtienen 3 grados de aceite, como con las primeras 2 cosechas. También en este caso puede utilizarse únicamente el primer aceite para el encendido de la menorá, no el segundo ni el tercero. Por lo tanto, de los 9 grados de aceite, solo pueden emplearse el primero, el cuarto y el séptimo, ya que se consideran hechos a mano. Los otros grados no pueden emplearse para la menorá, pero sí pueden emplearse para las ofrendas de vegetales. Vaikra 2:1. Por eso la Torá dice que el aceite debe de ser hecho a mano. Para la lámpara, únicamente para la lámpara debe de ser hecho a mano, pero para las ofrendas vegetales puede emplearse cualquier aceite de oliva, aun si se lo extrae con mortero o con molino. Si bien para la menorá puede usarse el primer aceite de cualquiera de las 3 cosechas y para las ofrendas vegetales se puede emplear cualquiera de los 9 grados de aceite, de todos modos hay diferencias entre los unos y los otros.
El aceite de la primera cosecha es el que proporciona la luz más diáfana y más brillante. Le siguen en orden el aceite de la segunda cosecha y luego el de la tercera. Con respecto a las ofrendas vegetales, también existen diferencias entre las 9 clases de aceite. El segundo aceite de la primera cosecha y el primer aceite de la segunda cosecha se consideran equivalentes y de la misma calidad. Asimismo, el tercer aceite de la primera cosecha, el segundo de la segunda y el primero de la tercera se consideran equivalentes. Del mismo modo, el tercero de la segunda y el segundo de la tercera se consideran equivalentes, sin ninguna diferencia. El aceite de calidad más inferior es obviamente el tercero de la tercer cosecha. Si bien los 9 grados de aceite pueden usarse para las ofrendas vegetales, menajot, la Mishnah los clasifica en distintos niveles de calidad. Esto se debe a que cuando una persona desea donar algo para una causa sagrada, debe donar lo mejor que tenga. Obviamente, si una persona le hace un regalo al rey, le dará lo mejor que sea capaz de conseguir. Del mismo modo, cuando una persona da dinero para caridad, debe tratar de dar las mejores monedas que tenga a su disposición. No importa si uno da más o menos, ya que lo poco que da el pobre para Dios es tan preciado como la enorme donación del rico. Lo principal es que uno le dé con espíritu de generosidad. Por eso, si una persona está sentada a la mesa y llega un pobre, deberá servirle la comida más exquisita que haya sobre la mesa. Entonces se puede hablar de la mesa como la mesa que está ante Dios. Yehezkel 41:22. El alimento que uno da de su mesa se considera como un sacrificio que se ofrenda a Dios. Asimismo, si uno desea designar en su casa un sitio fijo para los rezos, deberá ser el mejor lugar de toda la casa. Fue precisamente por eso que Dios se enojó con Caín. Caín era avaro y presentó su ofrenda de los peores productos de su campo. Por el contrario, Abel ofrendó con un espíritu de generosidad, presentando lo mejor que poseía. Por eso, si cae un ratón dentro del aceite y permanece allí el tiempo suficiente como para descomponerse, entonces si el volumen de aceite no es 60 veces el volumen del ratón, la ley dictamina que el aceite está prohibido para el consumo. Este aceite no podrá usarse para ningún fin sagrado. No se lo puede usar para la lámpara de la sinagoga, ni para las luces de Shabbat, ni para las luces de Hanukkah. Dado que está prohibido como alimento, también está prohibido para fines sagrados. Algunas autoridades van un paso más allá y afirman que aún en el caso en que esté permitido para el consumo, por ejemplo, si el ratón no permaneció demasiado tiempo dentro de él, o en el caso en que el volumen del aceite sí es 60 veces el del ratón, de todos modos se considera inapropiado. La persona promedio no usaría un aceite semejante, dado que es repulsivo, por lo tanto tampoco puede emplearse para fines sagrados. Lo mismo ocurre con las velas que fueron usadas en una iglesia. A veces el sacerdote vende las velas una vez que no las necesita, y el judío tiene permitido usar ese tipo de velas. No obstante, no deberán emplearse con fines sagrados. Dado que fueron empleadas con fines prohibidos, no se las debe usar ni siquiera para estudiar Torá en la casa. Dios le dijo a Moshe: no creas que te ordeno que enciendas la menorá debido a que necesite luz. Yo no ordeno esta luz por necesidad mía,
sino por necesidad tuya. Yo soy la luz del mundo, y no necesito la luz de ninguna de mis creaciones. Por eso Dios le dijo a Moshe, toma aceite de oliva para ti mismo, eleja. Esta palabra, eleja, parece ser superflua e incongruente, ya que Moshe no tenía nada que ver con el aceite. No era él quien debía obtenerlo, ni tampoco era él quien encendía la menorá. Esa era la tarea de Aarón. De ser así, ¿para qué Dios le dijo a Moshe que tomara el aceite para sí mismo? En realidad, lo que le estaba diciendo era, debes entender con claridad que este mandato es por necesidad tuya, no mía. La palabra adicional, eleja, nos enseña otra lección más, y es que una de las virtudes más importantes en la persona es el espíritu humilde, que es algo que requiere un gran esfuerzo. Por eso, si en este mundo una persona es insultada y degradada, no debe discutir, sino que debe aceptar el insulto en el mayor grado que le sea posible, ya que esto constituye un enorme remedio para el alma. Dios hacía alusión a esto cuando le dijo a Moshe, y les ordenarás a los israelitas que tomen para ti aceite puro de oliva, de aceitunas trituradas a mano para la lámpara. Es muy conveniente enseñarles a los israelitas la virtud de la humildad, pero no a nadie más. Ellos deben tomar para ti, y tú, Moshe, deberás servirles de ejemplo. Es sabido que desde el momento en que nació hasta el momento en que falleció, Moshe no tuvo ni una sola hora de descanso. Al nacer, su madre lo colocó en el Nilo. Apenas fue rescatado del Nilo, fue llevado ante el faraón. Allí se puso brasas ardientes en la boca y se quemó la lengua, tal como analizamos en detalle en secciones anteriores. Con posterioridad, como resultado de las acciones de Datán y Abirán, Moshe se vio forzado a huir. Una vez que huyó del faraón, el ángel quiso matarlo debido a que postergó la circuncisión de su hijo. Además, es imposible imaginar el sufrimiento que soportó por parte de los israelitas durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Luego luchó en las guerras con Sihón y Og, que ya analizaremos en las secciones siguientes. Todo el tiempo Moshe se mantuvo tolerante y condescendiente, tal como dice la Torá. El hombre Moshe era muy humilde, mucho más que cualquier ser humano. Bamidbar 12:13. Fue en virtud de esto que Moshe alcanzó un nivel espiritual mucho más elevado que cualquier otro ser humano. Tal como está escrito, no ha surgido en Israel ningún otro profeta como Moshe, quien conoció a Dios cara a cara. Devarim 34:10. Los israelitas también podían aprender una lección del aceite de oliva en sí. A fin de obtener el aceite, las aceitunas deben triturarse en un mortero y luego molidas en un molino. Recién entonces se puede extraer aceite capaz de iluminar al mundo. Lo mismo ocurre con Israel. Si bien los judíos son perseguidos y acosados por las naciones, quienes los insultan, los hacen sufrir, los golpean y les roban su dinero, no deben desanimarse por todo este terrible sufrimiento. No deben renunciar a su sagrada Torá, ni tampoco quejarse. Por el contrario, deben aceptar todo con amor, porque al final verán el bien. Al final ellos iluminarán al mundo entero. Así le dijo Dios a Moshe, y les ordenarás que te traigan aceite puro de oliva, de aceitunas trituradas a mano para la iluminación. Debes ordenarles que sean tolerantes y humildes, igual que tú. Eso es algo que solamente tú y nadie más puede decirles.
Tú has sufrido tanto y has pasado por tantos problemas, ellos deben aprender una lección del fruto del olivo, que debe de ser aplastado y triturado antes de que dé el aceite puro que ilumina al mundo. Existe otro motivo más por el cual Dios le dijo a Moshe que debía tomar el aceite para ti mismo. Al ordenar que se consagrara el altar, Dios dijo que cada una de las tribus debía llevar un sacrificio, uno por día, en orden durante 12 días. Sin embargo, vemos que la tribu de Leví no llevó nada. La tribu de Leví sintió tristeza y Aarón mucho más, ya que él era el líder de Leví y sentía mucho más la responsabilidad. Por eso preguntó, ¿por qué Dios le ordenó a todas las tribus que trajeran un sacrificio, pero a mí no? Esto puede entenderse con una parábola. Una vez un rey hizo un gran banquete e invitó a toda la gente de su ciudad. Sin embargo, a su mejor amigo no lo invitó. Este amigo se sintió muy triste y deprimido. Pensó que el rey no lo invitó porque estaba enojado con él. Una vez finalizado el banquete, el rey mandó invitar a su amigo. Así dijo el rey: la razón por la que invité a toda la gente de la ciudad y no te invité a ti fue para demostrarte que tú no eres como ellos. Para ti haré un banquete privado. Así el mundo sabrá que a ti te aprecio más que a todos los demás. También en este caso, en la consagración del altar, Dios invitó a todas las tribus a que presentaran un obsequio, pero a Aarón no lo invitó. Sin embargo, una vez que todas las tribus acabaron de presentar sus regalos para la consagración del altar, Dios invitó a Aarón a que consagrara otro altar. Se trataba del precepto de encender la menorá. Entonces Dios dijo: y ahora haz que se acerque a ti Aarón. La palabra "y tal vez" parezca redundante, ya que este versículo se refiere a las vestimentas sacerdotales que no tienen nada que ver con la menorá. Habría sido mucho más lógico omitir la palabra "y" del versículo. Pero esto puede entenderse a partir de lo que hemos dicho, que el precepto de llevar aceite para la lámpara venía a demostrar que la tribu de Leví era la más preciada de todas. Entre los líderes de las tribus, Aarón era el más amado por Dios, y por eso Dios lo designaría sumo sacerdote. Dios ordenó que trajeran el aceite para encender la lámpara en forma continua. El aceite debía emplearse para encender la menorá, para que ardiera en forma continua. Tamid. Esto nos indica que la menorá debía arder todas las noches sin omitir ni una sola noche. La palabra continua, tamid, suele denotar algo que ocurre todo el tiempo, día y noche, sin interrupción. Sin embargo, aquí la Torá especifica que debía arder desde la noche hasta la mañana ante Dios. Esto nos enseña que la menorá debía encenderse en la noche y no en otro momento. Por lo tanto, debemos interpretar en forma continua como cada noche sin falta. Esto enseña que la menorá debía encenderse tanto los días de semana como el Shabbat. Si bien por lo general la persona está impura ritualmente, tamé, tiene prohibido llevar a cabo cualquier tipo de servicio divino. La menorá debía estar encendida en forma continua, tanto si los sacerdotes estaban ritualmente puros como si estaban ritualmente impuros. Aún así, el aceite estaba ritualmente impuro. La menorá debía encenderse cada noche sin falta. Sin embargo, algunas autoridades sostienen que en forma continua debe tomarse en forma literal,
y que la menorá debía estar encendida día y noche, sin un momento de interrupción. Sin embargo, la expresión en forma continua no se refiere a todas las lámparas de la menorá, sino únicamente a la lámpara occidental, Ner Ma'araví. Esta lámpara debía ser la lámpara eterna, Ner Tamid, que ardía día y noche. Por eso, si a la mañana veían que la lámpara occidental se había apagado, el sacerdote debía volver a encenderla. No podía estar apagada ni un solo instante. Cuando la Torá dice que la menorá debe de estar encendida desde la noche hasta la mañana, se está refiriendo a las demás lámparas. La razón por la que la lámpara occidental debía estar encendida día y noche era porque de ese lado se encontraba la presencia divina y el Santo de Santos. Todo el tiempo que los israelitas cumplían con la voluntad de Dios, la lámpara ardía sin interrupción. Si bien en esa lámpara se colocaba la misma cantidad de aceite que en las otras 6 lámparas, esta ardía en forma milagrosa todo el día y toda la noche. Durante los 40 años que fue sumo sacerdote Shimon Hatzadik, a comienzos del segundo templo ocurrió este milagro, y la lámpara occidental ardió día y noche. Esa era una indicación de que la presencia divina se encontraba junto a los israelitas cuando éstos se comportaban en la forma de vida. La Torá es la luz que ilumina el mundo. Y tú ordenarás al pueblo de Israel, y traerán hacia ti aceite de oliva puro, macerado para iluminar, para encender la luminaria constante. Shemot 27:20. Hashem ordena a Moshe la preparación del aceite de oliva para el candelabro y las ofrendas de harina, menajot. El aceite para el candelabro debía ser puro, que en ninguna etapa de su preparación contuvo sedimentos. El olivo era cosechado 3 veces al año. La primera cosecha era de las olivas en la punta del árbol que habían madurado primero, gracias a haber recibido con fuerza los rayos del sol. La segunda de las olivas en las ramas intermedias que maduraban después. Finalmente, la tercera cosecha era la de las olivas inferiores que maduraban tardíamente. Las olivas eran machacadas primero con un mortero, luego prensadas con un madero y finalmente molidas con piedras de molino. Únicamente el aceite de las olivas de estas 3 cosechas y que habían sido machacadas con mortero era apto para el candelabro. Los demás aceites eran para las ofrendas de harina. Había anochecido en la ciudad de Trípoli, Libia, cuando en una de las casas del barrio judío se escucha el llanto de un niño. La madre se levanta para calmar su llanto y acerca a su hijo a un vaso con agua. El niño bebe tan rápido que se atraganta. La madre lo levanta y lo acerca a la ventana. El niño aspira el aire fresco de la noche. Cuando se siente mejor, la madre lo acompaña a su cama. De repente, sobre el techo frente a ella aparece una sombra por demás extraña. La madre, intrigada, ve nuevamente cómo la sombra se agacha, se levanta, alza los brazos frente a la luna, sosteniendo una tabla cuadrada en sus manos. La sombra se agacha de nuevo. Corre la madre hacia su esposo, que permanece estudiando a la luz de una vela. «Hay algo que se ve en la ventana. Deprisa, ven a verlo», grita desesperada la mujer. El esposo cierra su libro, acompaña a su esposa y de repente ve cómo se levanta la sombra, se agacha y él tampoco entiende qué es. Preocupado, dice a su mujer: «Voy a subir a la terraza a ver de qué se trata». La mujer le ruega: «No,
Por favor, no subas. ¿Quién sabe qué es? El esposo, intrigado y asustado, sube a la azotea en plena oscuridad nocturna. Después de un rato, regresa ya más tranquilo y explica a su mujer: lo que tú viste era la sombra del hijo de los vecinos. La vida de ese niño es la Torá. Desafortunadamente, su padre es muy pobre y no puede pagar a un moré para que le enseñe Torá. El niño hace unos mandados todos los días, recibe unas cuantas monedas de propina y con ellas compra un poco de aceite que emplea para encender su mecha, y de ese modo estudia un poco. Hoy no pudo juntar nada. Dijo que, como no pudo comprar aceite para leer, entonces se subió a la terraza y empezó a leer allí, a la luz de la luna. Cuando las nubes tapaban la luz de la luna, él se movía para poder leer con la poca luz que quedaba, y esa fue la sombra que tanto nos asustó. Cuando este chico creció, fue uno de los rabinos más importantes de Libia, cumpliéndose así el dicho: sean cuidadosos con los niños pobres, ya que de ellos saldrá la Torá. Hay frutos de la naturaleza que deben de ser transformados o mejorados para su buen uso, pero los hay cuya pureza o valor se encuentran en la naturaleza del propio fruto. Y así el aceite de oliva encuentra su pureza en el prensado, sin cocinar, sin refinar, sin mezclar. La Torá se comparó con la luz. Ki ner mizvah betorá or. La vela es como un precepto, pero la Torá es luz. La vela, precepto, es obligación y la Torá es luz. Es interesante que respecto a la mizvah antepusiera la vela, pero en la Torá se antepuso la luz. La razón se encuentra en que la mizvah es un medio para el comportamiento correcto de la persona, y esa es su misión. Al Shabbat cada yehudí le da la importancia según el nivel de su observancia, a diferencia de la Torá, en que su realidad no depende de nosotros, pues ella es luz por sí misma. Aunque hay quienes consideran a la oscuridad como un ente independiente, la mayor parte del mundo entiende a la oscuridad como la falta de luz. Sin embargo, en el rezo de la mañana nosotros alabamos al Creador diciendo: Yotzer or ubore hoshech. Creó la luz e hizo la oscuridad. La oscuridad no es falta de luz, sino que fue hecha. La Torá se compara con la luz. Ki ner mizvah betorá or. A lo que dijeron nuestros sabios: así como una pequeña luz rechaza mucha oscuridad, un poco de Torá rechaza mucha maldad. ¿Cómo y con qué se iluminaba el candelabro en el Mishkan? El Cohen utilizaba aceite de oliva como combustible para mantener encendida la menorá. Una de las propiedades que tiene este aceite es que no se mezcla con ningún otro líquido, sino que se separa y se eleva hasta arriba. Y si el vaso está lleno, expulsa al agua y flota. Cuando el aceite cubre el vaso, cuando la Torá está en tu vida, en ti, en tu familia, en tu hogar, en tus ocupaciones, no podrá entrar ninguna cosa ajena a ella. Esa Torá flota e impregna todo lo que hagas. Al igual que la vela, la Torá ilumina a los judíos por el sendero adecuado. Sin ella nuestras vidas transcurren en la oscuridad. Cuando uno observa diferentes objetos, los vislumbra mejor con la ayuda de la luz. Así también es con la Torá, que nos permite comprender aquello que la insensatez oculta. Asimismo, su fruto, la aceituna, al principio es amargo,
pero luego se endulza. Al igual que el estudio, al principio cuesta trabajo estudiar, retener, cumplir, pero finalmente se obtiene un fruto dulce. Paz, tranquilidad, vida en este mundo y en el mundo venidero. Así como la luz es superior a la oscuridad, la Torá es superior a las cosas vanas. Podemos perdonar fácilmente a un niño que teme a la oscuridad. La verdadera tragedia es cuando los hombres temen a la luz. Amigos, hasta aquí las maravillosas enseñanzas de esta parashá. El Boré Olam bendiga sus vidas, Hashem bendiga sus proyectos, refúa Shelema para los enfermos y prosperidad a cada alma que se encuentre en esta tierra. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.